apercibimiento que el apóstol Pedro hace desde ese entonces, pero concerniente definitivamente a los tiempos que estamos viviendo en esta época, ¿no? Está hablando, primero empieza a hablar de que hemos tenido muchas y preciosas promesas y hoy lo vamos a ver, y esa perseverancia que el pueblo de Dios debe tener en el conocimiento de Dios. Y bueno, empieza a hablar de los falsos maestros. Prácticamente todo el capítulo 2 está hablando de los falsos maestros, ¿no? Que dice que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, hoy hay falsos maestros, gente que no está interesada en que el pueblo aprenda, sino gente que está más interesada en recibir un beneficio personal que en extender la palabra, ¿no? Y bueno, habla del carácter de estos falsos maestros, habla de muchas situaciones alrededor de estos maestros, nos advierte, ¿no? Y no quiero decir una advertencia así como un regaño, sino como cuando en la carretera hay próxima a 100 metros hay una curva, ¿no? Es una advertencia de que más adelante hay una curva y debes ir con precaución. El apóstol Pedro hace esas advertencias al pueblo de Dios, de manera que no nos agarren desapercibidos, no nos agarren, vamos a decir, en curva, ¿no? Sino que sepamos que esas personas existen y que conforme se acercan los últimos días, cada vez van a proliferar más en todos los lugares, ¿no? Capítulo 3, que ya estuvimos estudiando, ¿no? Nos anima a ser diligentes, a ser hallados irreprensibles. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pedro menciona y habla de Pablo, ¿no? Específicamente en el versículo 15, ¿no? Dice, habla según la sabiduría que Dios le ha dado, y dice nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Siendo que Pablo en su momento había venido delante de Pedro y le había llamado la atención y lo había regañado fuertemente, y no solo lo regañó fuertemente, sino que lo exhibió, ¿no? Y mandó una carta con el regaño que el mismo Pablo le había hecho a Pedro. Pero con todo, en este momento Pedro reconoce su ministerio, Pedro reconoce quién es, Pedro reconoce que es alguien sabio y nos da un ejemplo de unidad a la iglesia, ¿no? Cómo podemos perseverar en esta unidad a pesar de las situaciones complicadas que en la iglesia hemos pasado, ¿no? Y bueno, algunas cosas, habla el versículo 16 de algunas cosas difíciles de entender, ¿no? Que algunas personas tuercen, o estos falsos maestros buscan torcer, ¿no? Repito, para buscar engañar, ¿no? Termina el versículo 16, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y bueno, vamos a leer versículo 17 y 18, que son los últimos dos. No vamos a terminar hoy, nos va a quedar pendiente algo del versículo 18, pero bueno, estos ya son los últimos dos versículos de esta carta. Y dice 2 de Pedro 3, versículo 17, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Esos que tienes por nosotros, Señor. Porque has mostrado, Señor, tu gracia todos los días de nuestra vida, Dios. Y hoy venimos delante de ti y delante de tu palabra a ser enseñados, Señor. Permítenos, Señor, poder conocerte hoy más, poder conocer a tu Hijo Jesucristo y su obra, Señor. Y como dice el verso que hoy estudiaremos, Señor, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 17 que ya leíamos dice: así que vosotros, oh amados. Hemos mencionado varias veces que esta carta está escrita para cristianos, ¿no? Todo el mensaje que el apóstol Pedro está dando aquí es para cristianos, tanto que les dice aquí: así que vosotros, oh amados, amados. Y dice aquí: sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Sabiéndolo de antemano. Lo que decíamos al principio, el apóstol Pedro da una advertencia, da un conocimiento que la iglesia debe tener de antemano para no caer en el error, ¿no? Yo les decía en su momento que esta carta de la segunda de Pedro es una carta no muy estudiada o no muy predicada. De hecho, cuando buscas predicaciones de segunda de Pedro ahí, no hay mucho, de verdad, no hay mucho con respecto a esta carta, ¿no? Porque, bueno, al hablar tanto de los falsos maestros y al extenderse tanto en ese punto, pues bueno, obviamente aquellos falsos maestros pues no les interesa mucho leer o que sea leída esta carta, pero es importante y estamos contentos de que el Señor nos haya permitido estudiarla, porque habla de ese conocimiento que nosotros debemos tener desde antes, de antemano, porque va a llegar un momento en el que vas a necesitar este conocimiento, ¿no? Va a llegar un momento en que lo necesites, así que este conocimiento sobre cómo son, qué hacer, etcétera, 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 lo que ya hemos estudiado todo este tiempo, debes tenerlo ya, sabes de antemano. Estuvimos hablando de la venida del Señor, que es una de las doctrinas que al menos el apóstol Pedro dice que muchos de estos falsos maestros directamente atacaban esta doctrina, ¿no? Nosotros sabemos del día del Señor, nosotros estamos esperando con paciencia ese día, pero mientras tanto nosotros debemos perseverar, nosotros debemos esforzarnos. Algo importante, yo me esfuerzo no para ser salvo o para obtener ciertas cosas, sino porque las tengo, ¿no? Sino porque yo soy un hijo de Dios, ¿no? Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Está diciendo, muchas veces tú puedes estar pensando y tienes cierta firmeza, ¿no? Dice aquí, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Nosotros creemos estar bien, creemos estar de pie, bien firmes, pero hay un riesgo, el que nosotros seamos arrastrados por el error de los inicuos. Hay un riesgo, que dejemos de alcanzar ciertas cosas del Señor que veremos más adelante por caer en este error o por dejar ser arrastrados. Así que por eso es importante que nosotros tengamos ese conocimiento previo. Y dice aquí, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Inicuos. Esta palabra inicuos es importante. Esta palabra literalmente significa sin ley. Algunos autores la traducen como sin costumbre, o siendo más específico podemos decir sin buenas costumbres. Y traduciéndolo un poco podemos decir sin moral, sin moral, sin ley, sin buenas costumbres, sin moral o con una vida inmoral, con una mente corrompida, ¿no? Nosotros ya estudiamos de estos falsos maestros, pero dice aquí, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, de estas personas que no tienen ley,
No quiere decir que no exista una ley, quiere decir que ellos viven como si no existe la ley, ¿no? Como si no existieran las indicaciones que Dios ha dado. Esos son los inicuos. Y gente que, si no consideras a Dios, ¿no? Si no estás considerando a Dios, entonces ¿cuál es tu ley moral, ¿no? Si no consideras lo que Dios dice que es correcto, ¿cuál es tu ley moral? Si tú le dices, no sé, a un ateo, ¿no? ¿En qué está basada tu moral, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un pueblo, una vez vi un documental de un pueblo me parece que en África, que para ellos es bueno, no solamente no es malo, para ellos es bueno, es una virtud la traición, ¿no? Y si en aras de traicionar ellos roban, matan, traicionan al amigo, ¿no? No que sea bueno robar, pero lo que sí es bueno para ellos es traicionar, ¿no? Unos hermanos cristianos llevaban la palabra de Dios a este pueblo y cuando les leyeron sobre Judas, este pueblo, en vez de voltear a ver a Cristo, voltearon y alabaron a Judas, ¿no? Por la traición, porque para este pueblo era una virtud la traición. Y sin Dios, o sea, quitando a Dios de la ecuación, ¿cómo le explicas a un pueblo que esto es malo? ¿Cómo se lo explicas, no? ¿Cómo le explicas incluso a un niño, ¿no? ¿Por qué es malo hacer esto? ¿Por qué es malo si yo al hacer tal cosa no importa que yo consigo y tengo satisfacción y tengo cosas? ¿Por qué es malo? ¿Por qué va a ser malo? Repito, si sacamos a Dios de la ecuación, estamos a expensas de la ideología o de las ideas de cualquier persona. Una persona puede decir esto es malo porque para mí es malo, y una persona puede decir esto es bueno porque para mí es bueno, ¿no? Porque no hay alguien más alto, ¿no? Entonces no existe la moral, ¿no? Pero sí, por eso es importante no predicar moral. A veces queremos predicar moral, ¿no? A veces queremos predicar o le decimos a las personas, ya pórtate bien, ¿no? O ya haz esto, ¿no? O ya, mira, ya no hagas, ya no tomes, ¿no? O ya, no quiere decir que sea malo que le digas que no tome, ojalá dejen de tomar, pero el punto no es ese, ¿no? Pero porque igual deja de tomar, pero no tiene un salvador, entonces no le sirve absolutamente de nada. Por eso nosotros, como dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces, si hay Dios y yo considero a Dios, entonces este Dios creador, entonces este Dios es el que dispone sus leyes y él determina qué es bueno y qué es malo. No lo determina el hombre, lo determina finalmente Dios. Entonces estas personas sin ley, ¿no? Sin considerar a Dios, luego entonces no tienen moral, ¿no? Y ellos hacen solamente lo que les brinda placer, ¿no? Estábamos hablando de se me fue el término. ¿Perdón? No, sí, los inicuos, pero hay una corriente, híjole, se me fue el término, a ver si ahorita me acuerdo, de aquellas personas, ¿no? que piensan, por ejemplo, los romanos, ¿no? Para ellos lo único bueno era lo que les daba placer y ya, ¿no? Si no me da placer, no lo hago, ¿no? Y estos inicuos, ¿no? Eran aquellas personas que solamente veían eso, sin ley, solamente para sus intereses, sin Dios, etcétera, etcétera. Vamos por favor a 1 Timoteo 1, versículo 18. La primera carta a Timoteo, 1 Timoteo 1, del 18 al 20. Dice el versículo 18. Este mandamiento, esta carta también le escribe el apóstol Pablo
a su discípulo y amigo Timoteo. Y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice el versículo 19. Ten en mente esta palabra de milites por ellas la buena milicia. Pablo le empieza a hablar como soldado, ¿no?, a Timoteo, ¿no? Le está diciendo milita la buena, está usando términos militares, ¿no? Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y dice el verso 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ahora está dando la misma indicación que el apóstol Pedro, ¿no?, en su segunda carta. Ahora Timoteo dice: mantén la fe y mantén la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esta palabra náufrago puede hacer mucho referencia a lo que es un apóstata, ¿no? Apóstata literalmente quiere decir naufragio, o viene de la palabra náufrago, ¿no? Entonces, la cual naufragaron en cuanto a la fe, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Esta expresión, a quienes entregué a Satanás, no es que literalmente el apóstol Pablo haya hecho una oración a Satanás para entregar a Himeneo y Alejandro, ¿no? Esta palabra es esta expresión, a quienes entregué a Satanás, es que a estas personas las saca de la comunión de la iglesia, o sea, no tienen la cobertura de la iglesia. Entonces, al no estar o no ser miembros o parte o no estar cubiertos o con esa cobertura de comunión entre la iglesia, entonces ellos están a expensas de Satanás, a expensas del enemigo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Hay personas que están aquí que han desechado la fe y han desechado la buena conciencia, entonces son sacadas de la comunión de la iglesia, de entre nosotros. Les decía que pusieran atención en la palabra milites por ellas la buena milicia. Regresa a 2 de Pedro 3, verso 17. Ya veíamos esta expresión, sabiéndolo de antemano. Dice así, 2 de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Esta palabra guardaos literalmente quiere decir estar en guardia. Estar en guardia. Guardaos no significa algo solamente como que yo me resguardo, sino hace la invitación a estar en guardia, ¿no? Hay algunas posiciones, yo cuando hice el servicio militar, ¿no?, me enseñaban, hay posiciones, por ejemplo, en descanso, ¿no?, es como más relajado, no hay mucho peligro, pero cuando está una posición firmes, ¿no?, cuando ya estamos dispuestos a caminar o dispuestos ya vamos a movernos hacia un lado, vamos a hacer algo, es esta posición, ¿no?, en guardia, ¿no?, o la posición ya de tiro, o etcétera, ¿no?, o como cuando un luchador se pone en guardia, ¿no? A eso está haciendo referencia el apóstol Pedro cuando dice guardaos. También es un término militar. Te das cuenta que Pablo dice milita la buena milicia y Pedro dice ponte en guardia, como hablándole también a un militar. Esta palabra estar en guardia es, repito, también un término militar, ¿no? Tenemos la responsabilidad personal de estar en guardia ante esas falsas doctrinas, de evaluar lo que se nos está predicando, ¿no?, de evaluar si aquello que está entrando por mis oídos es correcto o no. Esa es mi responsabilidad. Hay gente que leer es bueno, ¿no? Leer es bueno,
Pero mucha gente solamente con esa idea que leer es bueno, oye lee cualquier libro, ¿no? O sea, leer es bueno, pero hay libros que no edifican definitivamente. Tenemos que vigilar que estamos leyendo, ¿no? No sé, la música es un invento de parte de Dios, es una creación de Dios, la música, ¿no? Y alabamos al Señor y hay música que honra al Señor. Pero no por el hecho de ser música, yo meto cualquier cosa a mis oídos. Yo estoy en guardia de lo que entra a mis oídos. Debo tener cuidado. Así está diciendo el apóstol Pedro. Estate en guardia. Tú ya tienes un conocimiento previo. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del diablo, ¿no? Tú ya no ignoras sus maquinaciones. Tú ya no ignoras que hay falsos maestros. Tú ya no ignoras que hay gente que trae una doctrina que no es la correcta. Y no estoy hablando de un error, ¿no? Todos tenemos algún error doctrinal o alguna cuestión que, ¿no? O sea, no estoy hablando de un error doctrinal o algo que no pasa nada, sino de aquellos de los cuales está hablando. Sí. Hedonismo era la palabra que se me estaba olvidando. Aquellos que solamente el placer lo tomaban como una virtud y todo lo que no les daba placer lo hacían a un lado. El hedonismo, justamente. Muchas gracias, mi hermano, ¿no? Entonces, tengamos cuidado entonces para no, dice aquí, caer de vuestra firmeza. Ya hablamos hace ratito, ¿no? Firmeza literalmente quiere decir pie firme, ¿no? Estar en pie firme o estar en mi guardia, ¿no? Hay veces que, no sé, vas caminando sin mucha precaución y cualquier empujoncito, ¿no? Si tú vas ahí como medio, cualquier empujoncito, pum, te tira, ¿no? No vas con cuidado. Pero hay veces que si tú consideras que hay peligros alrededor, caminas con los pies más firmes, ¿no? Y vas viendo y das pasos más seguros, más firmes. Así dice el apóstol, para que estemos en guardia, ¿no? Guardaos, que no sean arrastrados por el error de los inicuos, ¿no? Y caigáis de vuestra firmeza. El apóstol Pedro nos está invitando a ser espiritualmente, poder percibir las cosas espirituales, a poder tener discernimiento, ¿no? Discernimiento del conocimiento que viene de parte de Dios o no. Dios nos llama a eso, ¿no? Hay veces que muchas veces dependemos de alguien, ¿no? Para esas situaciones, ¿no? Y está bien, o sea, en medio de la iglesia, bueno, vamos con nuestros maestros o vamos con nuestros líderes, y eso, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Digo, aquí tenemos las preguntas y respuestas y la idea es esa, ¿no? Pero el apóstol Pedro nos está hablando de un conocimiento que es importante que cada uno de nosotros debemos tener, porque habrá momentos en los que tal vez sea difícil acceder al conocimiento de alguien más, y ese conocimiento, imagínate que vaya un soldado, ¿no? Y de repente había situaciones difíciles adelante y esté buscando a alguien, oye, ¿cómo me pongo en guardia? ¿O cómo se activa cómo se usa la metralleta o lo que sea? Pues, ¿no? O sea, ya en la guerra no puedes estar haciendo eso, ¿no? O sea, eso es en el entrenamiento, en el conocimiento previo, ¿no? Hay conocimiento que nosotros ya debemos tener. Ve por favor a primera carta a los Corintios 16. Versículo 13, primera a los Corintios 16, 13. Primera Corintios 16, 13 dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué le está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio? Tienes que mantenerte en vela. Velar. ¿Qué es lo que hace un velador? ¿No? Velar, ¿no?
Se encarga de que si no hay nadie en ese lugar en la noche, ¿no?, Él está despierto, ¿no?, pendiente de cualquier riesgo que pueda haber en ese lugar. Así es lo que Dios te manda a ti, a que estés velando todo el tiempo. Velar, y dice, estad firmes en la fe. Leíamos esta palabra, que nadie nos robe nuestra firmeza. Aquí dice que estad firmes en la fe, ¿no? Necesitamos estar firmes. A los varones les dice, portaos varonilmente, y dice, esforzaos. ¿Quién dice que los cristianos no se tienen que esforzar, ¿no? Por supuesto, y más adelante vamos a hablar de la gracia, ¿no?, que para obtener salvación y eso, por supuesto, no hay ningún esfuerzo humano. Pero estando en esta guerra, claro que nos esforzamos, claro que luchamos. El apóstol Pablo decía, ¿no?, yo me esfuerzo más que todos, ¿no? Yo me esfuerzo más que todos. Así que los hijos de Dios velamos, los hijos de Dios estamos firmes en la fe, los hijos de Dios nos portamos varonilmente y los hijos de Dios nos esforzamos. Hay un esfuerzo que debemos hacer. Ve por favor a la segunda carta de Juan, versículos del 7 al 11. Segunda de Juan 7 al 11. Ya vimos una advertencia que hace Pedro conforme a los falsos maestros, la misma advertencia que hace el apóstol Pablo, y ahora el apóstol Juan hace la misma advertencia. Segunda carta de Juan 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice aquí, mirad por vosotros mismos. En otras palabras es, vigila de ti mismo, ¿no? Vigila lo que hay alrededor de ti. O sea, guárdate. Y hay algo que aquí dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Le está hablando a hijos de Dios. No les está diciendo que van a perder la salvación. Les está diciendo que van a perder el fruto de su trabajo. La salvación no es por el trabajo, ¿no? La salvación es por gracia. Aquí les está diciendo para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Por eso digo que no les está hablando de la salvación. Les está hablando de el fruto, literal lo que dice aquí, el fruto de su trabajo, sino que recibáis el galardón completo, ¿no? O sea, yo puedo estarme esforzando, yo puedo tratar y buscar en la gracia del Señor de darle la honra, de glorificarlo, estoy en oración, etcétera, etcétera. Pero dice, vigílate, está atento, ¿no?, para que no pierdas el fruto de tu trabajo. O sea, también el fruto de nuestro esfuerzo se puede perder. También esto se pueda, ¿no? Dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Te das cuenta ahora de la advertencia del apóstol Juan, ¿no? A veces nosotros vestidos de un falso amor. Sí, pues fulanito predica una doctrina totalmente, o una herejía abierta. Y decimos, no, pero pues el Señor, no, pues vamos a amarlo. Aquí dice, ¿no?, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No le recibas en casa. Otra vez, no estoy hablando a alguien que tiene un error doctrinal, ¿no?, o de esos puntos del evangelio que no son negociables, ¿no?, que sabemos que son el sello del evangelio. Pero a lo mejor algún hermano, no sé, algunas hermanas usan velo, ¿no?, otras no lo usan, algunas hermanas
no sé, piensan que el arrebatamiento es antes de la tribulación, unos que a la mitad, otros que al final. No sé, estas cuestiones doctrinales que no son esenciales, ¿no? Por supuesto no vamos a separarnos y decir, no, estás mal. No, por supuesto no. Estamos hablando de aquellos que, dice aquí, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Por ejemplo, esa es un esencial, ¿no? Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ahora sí, no le recibas en tu casa, ¿no? Ni le digas bienvenido, ¿no? No lo recibas pues en nuestra casa, que es la iglesia finalmente, ¿no? Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Yo les he contado que en un momento estábamos viendo algunos videos en internet, mi esposa y yo, y de cosas totalmente fuera de la Biblia, totalmente, pues sí, antibíblicas, no solo no bíblicas, sino antibíblicas, ¿no? De gente que se hace llamar cristianos. Estábamos mi esposa y yo, y ella decía, no, pero eso está mal, así. Y yo, no, pues no, hay que ser compasivos, no, a lo mejor. Y me dice mi esposa, oye, eso está mal, o sea, eso atenta contra lo que dice la Biblia, o sea, no es un error, eso no es, o sea, no puedes decir que eso está bien bajo ningún concepto. Y yo, pues sí, tienes razón, o sea, si somos honestos y nos apegamos a lo que dice la Biblia, por supuesto, eso está totalmente equivocado, ¿no? Debemos estar apercibidos de eso y no vestirlo de un falso amor, ¿no? ¿Tenemos que amar a las personas? Por supuesto que sí, ¿no? Y justo el apóstol Juan habla mucho de ese amor entre nosotros, ese amor que debemos mostrar. Pero ese amor no debe cerrar nuestros ojos espirituales para estar apercibidos de las doctrinas que vienen de Dios y de las que no pretenden darle la honra y la gloria. Regresa a 2 de Pedro 3:18. Y dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia, ¿no? Está hablando de no caigas en el error, del conocimiento que tenemos de antemano, ¿no? Que no caigamos de nuestra firmeza, sino más bien debemos crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿no? ¿Cómo crezco en la gracia? ¿Cómo crezco en la gracia? ¿No se supone que la gracia es un regalo inmerecido en el cual viene de Dios y yo lo recibo, ¿no? Y yo no puedo hacer nada para obtenerlo, ¿no? Aquí dice: creced en la gracia y conocimiento de Dios. Déjame leerte algunas, voy a leerte primero una frase de Spurgeon para dar un poquito de contexto de esta cuestión de la gracia. Dice: para que pudieran saber cómo pararse y ser preservados de la caída, ya hablamos de esto, les dio esta indicación: crecer en la gracia. O sea, ¿cómo puedo ser preservado de la caída? Lo que tengo que hacer es crecer en la gracia. Porque la forma de pararse, ¿no? Ya hablábamos de estar firmes, porque la forma de pararse es crecer. La forma de ser firme es seguir adelante. No hay posición excepto por la progresión. ¿Qué está diciendo Spurgeon? Mi manera de esforzarme, o sea, no es una paciencia inactiva. No es yo estoy en la gracia, pero esa gracia me deja sentado en mi lugar. Ya decía el apóstol Pablo, ¿no? Lo citábamos. Yo me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es crecer en la gracia. Eso es crecer en la gracia. El esfuerzo que nosotros
hacemos para esforzarnos, vamos a decir, en la gracia. Ve por favor Efesios 4, versículo 14, para después más adelante ahondar un poquito en esto de la gracia, o de cómo crecemos en la gracia. Hablando de estar firmes, etcétera, lo que ya habíamos dicho. Efesios 4, versículo 13, dice así. Efesios 4, 13. Está diciendo antes, ¿no?, que él instituyó algunos apóstoles, profetas, etcétera, maestros, para que todos seamos edificados, etcétera. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que dice crecer en la gracia y crecer en el conocimiento? Hay dos cosas en las que nos pide crecer: en la gracia, pero también en el conocimiento. Y aquí dice que Dios hizo pastores, maestros, etcétera, todo esto para que el pueblo de Dios esté equipado. ¿Te das cuenta? Y todo el cuerpo, para toda la iglesia, es el trabajar en la obra. No solamente para los maestros o pastores. Tú y yo trabajamos en la obra, ¿no? A veces decimos, fulanito trabaja de tiempo completo. Y bueno, hay personas que de alguna manera lo hacen, pero no. Todos de aquí trabajamos de tiempo completo en la obra del Señor. Toda la iglesia tiene que estar preparada para la obra del ministerio, ¿no? Y dice Efesios 4, versículo 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento, otra vez, no es que el pastor tenga que crecer en el conocimiento de Dios. Todos tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, ¿no? Dice el Salmo 119, ¿no?, que si tú quieres saber más de los que aquellos que te enseñan, te apegues a la palabra de Dios, ¿no? Puedes saber más que aquellos que te enseñan. ¿Cuál es el camino? Lee tu Biblia, ¿no? Lee la palabra del Señor, ¿no? Versículo 13, seguimos. Efesios 4, versículo, les dije 14 creo, ¿verdad? Pero bueno, desde el 13 estoy leyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora sí, el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos usar las herramientas que Dios le dio a la iglesia para crecer. Otra vez, ese crecimiento y conocimiento no solo es para el líder, no solo es para el pastor, no solo es para el que se para aquí enfrente. Ese conocimiento. ¿Te acuerdas cuando la Iglesia Católica prohibía la venta de las Biblias, ¿no? No solo la venta, la lectura y la imprenta, ¿no? Y era un interés que la gente no tuviera este conocimiento. Gracias a Dios, esas épocas pasaron. Y gracias a Dios, ¿no?, con todo, y gracias a Dios por que incluso a partir de la Reforma y todas estas, ahora tú tienes una Biblia en tu mano. Y ahora nada nos impide crecer en el conocimiento de Dios. No hay impedimento. Todos podemos hacerlo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Un niño tiene ciertos riesgos en la calle, ¿no? Has visto cómo engañan a niños y niñas, ¿no? Oye, vengo de parte de tu papá para llevarte, y se los llevan, ¿no? Porque son fluctuantes, ¿no? Porque no tienen el conocimiento que de antemano nosotros ya tenemos como adultos. Pero a nosotros Dios nos habla de crecer y tener una madurez y de ya no ser niños
fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Fulanito dice eso, sí es cierto. Y perenganito dice eso, pues también es cierto. Llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres o por engaños de hombres, ¿no? O por artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia. O sea, esta gente usa astucia, o sea, sí son bien vivillos, ¿no? Entonces nosotros como niños fluctuantes, ¿no? Y los falsos maestros listos con astucia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? Sé sencillo como paloma, pero astutos como una serpiente, ¿no? Tenemos que ser como niños, pero no en esto, ¿no? Tenemos que ser astutos para no ser engañados. Y esa responsabilidad de crecer en el conocimiento, incluso en la gracia del Señor, es responsabilidad nuestra, ¿no? Es responsabilidad de nosotros, ¿no? Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Te voy a leer otras palabras de Spurgeon con respecto a esto, a la gracia. ¿Cómo crezco en la gracia? ¿O qué está diciendo aquí el apóstol? Spurgeon dice: pero comentarás que nuestro texto no dice nada sobre el crecimiento de la gracia. O sea, no está diciendo que la gracia crece, está diciendo que nosotros crecemos. ¿Te das cuenta? A mí me quedó muy claro leyendo esto de Spurgeon. Dice: pero comentarás que nuestro texto no dice nada sobre el crecimiento de la gracia. No dice que la gracia crezca, nos dice que crezcamos en gracia. Hay una gran diferencia entre el crecimiento de la gracia y nuestro crecimiento en la gracia. ¿Te das cuenta? No está diciendo que la gracia va a crecer. Los que crecemos somos nosotros en esa gracia. La gracia de Dios nunca aumenta, siempre es infinita, por lo que no puede ser más. Siempre es eterna, siempre es profunda, ¿no? No puede ser más. Y en la naturaleza de Dios no podría ser menos. El texto nos dice que crezcamos en gracia. Estamos en el mar de la gracia de Dios. No podemos estar en un mar más profundo, pero crezcamos ahora que estamos en él. Yo me imagino con este ejemplo que pone Spurgeon, ¿no? El mar. Si yo me voy metiéndome al mar, voy encontrando profundidad. Eso no quiere decir que el mar se hizo más profundo, más bien que yo profundicé en el mar, ¿no? Y si yo estoy nada más en la orillita del mar, no es que el mar vaya a cambiar y el mar es poco profundo porque yo nada más estoy en la orillita. El mar tiene la profundidad que tiene. Y en mi esfuerzo o en mi acción, sí se determina qué tanto yo profundizo, qué tanto crezco yo, ¿no? Repito, si camino, me voy metiendo al mar, no quiere decir que el mar creció. Quiere decir que yo crecí, ¿no? Yo profundicé. Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pedro, ¿no? Profundiza, abre tu Biblia, ¿no? Usa los medios de gracia. Ahorita explico un poco lo que son los medios de gracia. Usa los medios de gracia para estar en el Señor y crecer en esta gracia. Durante toda esta carta, todo el capítulo 1, ya lo decíamos al principio, Pedro habla del crecimiento en el conocimiento del Señor. Todo el capítulo 1 de esta carta. Desde la primera carta, Pedro le dice a sus lectores: desea como niño la leche no adulterada, ¿no? Desde el capítulo 1 lo va diciendo: desea como niños, ¿no? Orábamos hace ratito, como el siervo clama por así yo bramo, ¿no? Así yo clamo por ti, ¿no? Los medios de gracia, te decía. Te voy a leer algo que creo que nos puede servir a todos. Dice: los medios de gracia son los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin
de capacitar a los creyentes para recibir los beneficios de la redención. Aunque Él, refiriéndose a Dios, aunque Él pudo haber decidido revelarte a Cristo de forma inmediata, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. O sea, Dios, siendo Dios, pudo haber metido toda la información de la Biblia en nosotros, pero no lo hizo así. Dios nos dejó la Biblia y nosotros somos los que nos acercamos a la Biblia y profundizamos. Entonces, el medio de gracia es la Biblia, un medio de gracia. La Biblia es tan profunda como es. Yo crezco en la gracia cuando me acerco a la Biblia y profundizo en ella. A eso me refiero a los medios de gracia. Esto no hace que la gracia sea más grande o sea menor. Esta definición ya que leíamos, ¿no? Los medios de gracia son los instrumentos que el Señor nos ha dado para capacitarnos y crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Unos son, por ejemplo, ya decíamos, la palabra del Señor, las ordenanzas del Señor, la Santa Cena, el bautismo, la oración, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo profundizar y crecer en la gracia? Es totalmente determinante el tiempo que yo paso pegado a la palabra de Dios y el tiempo que yo paso en oración, el tiempo que paso dentro de la iglesia, otro medio de gracia para crecer, el tiempo que yo paso, buscando hacer la voluntad de mi Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que el Señor usa para comunicarnos a Cristo y comunicarnos los beneficios que tenemos en Cristo. La Biblia dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crezcamos, y en ese orden, primero es mi Señor y después mi Salvador. El orden es importante. Primero yo reconozco a Jesucristo, primero lo reconozco como Señor, como el soberano, como el que manda, y luego entonces es mi Salvador. A veces nos quedamos solamente o queremos a Jesucristo como Salvador, ¿no? Sí, el Señor me salvó, el Señor me salvó, pero yo hago mi voluntad. El Señor me salvó, bueno, Jesús me salvó, Jesucristo me salvó, pero yo sigo siendo mi Señor, porque yo hago mi voluntad. Pero por eso digo que en ese orden, primero Jesucristo es el Señor, el que determina cómo se hacen las cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. A veces en la oración lo que pretendemos es que se haga nuestra voluntad, ¿no? Pero si te fijas en la oración modelo es: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se establezca tu reino, no el mío. O sea, tú eres Señor, no yo. O sea, la oración no es un medio para hacer manita de puerco a Dios y que se haga todo lo que yo quiero. La oración es para establecer su voluntad y su reino en mí. Crece en el conocimiento de tu Señor. Tienes que conocerlo como Señor y tienes que conocerlo también como Salvador. Y quisiera terminar con unas preguntas en las cuales me gustaría que pudieras meditar, no sé, ahorita en la oración, en el transcurso en el que llegas a tu casa, mañana, no sé, en esta semana. La invitación de Pedro es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Conocer a Jesús más y más. Las preguntas serían: ¿conoces a Jesús? La primera pregunta sería esa: ¿conoces a Jesús? La segunda pregunta sería: ¿cuánto? Si la respuesta es sí, ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto lo conoces? ¿No? ¿Estás
en la orillita del mar? ¿O qué tanto has profundizado en el conocimiento? Primero, ¿conoces a Jesús? Segundo, ¿cuánto conoces a Jesús? Y el tercero, si tus respuestas han sido sí a ambas, la última sería, ¿estás creciendo en este conocimiento? O sea, este conocimiento no se va a terminar. Nunca nadie de nosotros puede decir, ya conocí todo lo que tenía que conocer y ya llegué, ¿no? No. Vamos creciendo en este conocimiento. ¿Estás creciendo en el conocimiento? Ya no es parte de las preguntas, pero ahorita se me ocurre, si tu respuesta es no a esta última, si no estás creciendo, pero respondiste sí conozco a Jesús, lo conozco hasta ese nivel, hasta un nivel, pero sigo creciendo en este conocimiento ahí, yo te preguntaría, ¿cuándo dejaste de crecer? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Ibas bien? Diría el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿quién los estorbó? ¿Quién te estorbó? ¿Quién los fascinó? Le decía Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Quién los fascinó? En otras palabras, es ¿quién los hechizó? ¿No? ¿Qué pasó que dejamos de crecer? ¿Qué te parece si hoy decidimos tomar estos medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, y nos acercamos para crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de Dios? A medida que aumentamos ese conocimiento, a medida que vamos aumentando en madurez, los cristianos estamos mejores preparados para defendernos ante estas doctrinas. Necesitamos crecer. ¿Cuánta madurez tenemos? Y es algo que también el autor a los Hebreos recrimina a sus lectores, ¿no? Debiendo ustedes ser ya maestros, nos tenemos que regresar a palitos 1, ¿no? Nos tenemos que regresar a una plana de la A, ¿no? Y está bien, yo les voy a enseñar esto y viene el orden de Melquisedec, pero estas ya no se lo puedo decir a ustedes porque debiendo ser maestros son, ¿no? ¿Te imaginas? El apóstol Pablo también dice, ¿no? Estas cosas no son para los que tienen necesidad de leche. Estas cosas son para los que por sus acciones han sido entrenados. Por el uso, sus músculos espirituales están entrenados. ¿Qué tan fuertes estamos en nuestros músculos espirituales? ¿Estamos o no? ¿Débiles? Estoy por terminar. Hace algunos meses yo tenía una disciplina de correr y hacer ejercicio y hace ya varios meses, a principio de año, algo pasó en mi cuerpo, alguna situación ahí que me impidió seguir haciéndolo, ¿no? Hay actualmente ciertos dolores, unas situaciones, y dejé de correr y dejé de hacer ejercicio y ya no pude hacerlo. Y es increíble cómo lo que yo había avanzado en un par de años, en un par de semanas, de pronto yo vi mis piernas y así flaquitas y sin fuerza y me pesaban las piernas. Hoy me sigue pasando. O sea, hago esto y como si no fuera mi pierna, como si estuviera cargando, ¿no? Y veía mis brazos, y no que estuviera así ponchado, ustedes me conocen, no es que estuviera, pero, o sea, tenía fuerzas para hacer ciertas cosas. Hoy intento hacer ciertas cosas. Hoy estaba subiendo unas bolsas a la cajuela del carro y yo así, ¿no? Que hace 7, 8 meses yo hubiera podido subir sin ningún problema, ¿no? Perdí el músculo en 2 semanas, lo que había ganado en 3 años, ¿no? Espiritualmente, ¿cómo estamos? Se pierde, hermano. A lo mejor ibas re bien, pero ¿cómo está? O sea, voltea a ver tus piernitas espirituales y tus brazos espirituales. ¿Cómo estás espiritualmente? Es importante que regresemos a esto, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Inclina tu rostro
Y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendita tu palabra, Señor, que es la única que nos sobreedifica y nos da herencia entre nosotros, Padre. Gracias por ella, Señor, porque nos hace reconocer quiénes somos y nos hace saber quiénes somos, Señor. Y más que eso, nos hace saber quién eres tú, Padre. Gracias, bendito Señor, gracias por ella. Padre, hoy venimos delante de ti con arrepentimiento, Señor, porque no podríamos venir de otra manera, Dios, porque nadie de los que estamos aquí estamos en el punto que tendríamos que estar, Señor. Y hoy, Señor, nos reconocemos delante de ti como débiles espirituales, Señor. Los que estamos aquí, Señor, debiendo ya estar en otro nivel, debiendo ser ya maestros, no lo somos, Señor, no lo somos. Y tenemos todavía necesidad de leche, Señor, porque no hemos usado los medios que tú nos has dado para crecer, Señor. La oración, el acercamiento a tu palabra, el acercamiento a la iglesia y al liderazgo que tú has puesto, Señor, en medio de la iglesia, que tú has puesto para que, como dice Efesios 4, seamos enseñados, Señor. Tú nos has dado todas estas cosas para crecer. Y, Señor, no hemos usado ninguna de estas, Padre. Ni podemos decir que estamos totalmente entrenados en tu palabra porque no tenemos el acercamiento necesario a ella. Ni podemos decir que pasamos mucho tiempo en oración y que ha sido formado tu reino y tu señorío en nuestras vidas a través de la oración, Señor. Y la comunidad de fe que tú has dejado, Señor, en medio de nosotros, tampoco hemos tenido ese acercamiento. En resumen, Señor, no hemos usado los medios de gracia que tú has usado, que tú has diseñado y que tú has dejado a nuestro alcance, Señor, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero queremos, Señor, que eso ya no pase más. Venimos arrepentidos, Señor, dejando todas esas situaciones atrás y extendiéndonos a lo que está por delante, Señor. Disciplinando nuestro cuerpo. Decía el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo, disciplino mi cuerpo. Y queremos alcanzar aquellas cosas para las cuales fuimos alcanzados y llamados, Señor. Permítenos acercarnos a ti y a tu palabra, Señor. No podemos recriminarte nada a ti en cuanto a nuestro crecimiento y nuestra madurez, porque tú has dejado todo lo necesario, porque tú no mientes, Señor, y tú has dicho que has dejado todo lo necesario para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Y si no hemos crecido, no ha sido por ti, ha sido por nosotros, Señor. Y hoy, Señor, sabiendo esto, nos acercamos a ti, nos acercamos a tu palabra, Señor. Queremos ser entrenados y militar, Señor, y ponernos en guardia, Señor, sabiendo que los días que estamos viviendo son malos y que vivimos tiempos peligrosos y que hay gente mala, Señor, que tergiversa tu palabra, Dios, y que busca hacernos caer en el error, Padre. Hoy te abrazamos a ti, abrazamos la oración y abrazamos tu palabra, Señor. Abrazamos a la iglesia, Padre, esta comunidad que tú nos has dejado, Dios. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. Gracias por la carta del apóstol Pedro, Señor, y por el testimonio que vemos en él, Señor. Desde aquellas palabras que él decía: no lo conozco, hasta las palabras, Señor, de su segunda carta, animándonos a crecer, Señor, para no ser arrebatados como él en su momento fue arrebatado, Señor, haciéndolo dudar, Señor, y aún negando que te conocía, Señor. Pedro sabía de lo que hablaba, Dios. Pedro sabía de lo que hablaba. Sabía, Señor, que nosotros necesitamos esta advertencia
para no ser arrebatados, Señor. Gracias te damos, te honramos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, buenas noches, que el Señor te guarde y te bendiga. Sí.